A diferencia de este entorno en el que vivimos, de una iniciativa que está en la Cámara de Senadores y que en los siguientes días es posible que pueda someterse a una aprobación, lo que habrá que preguntarnos cuáles son las referencias, las consecuencias con los derechos humanos, y estamos hablando precisamente de esta Ciudad de México. Este escenario de esta Comisión de Derechos Humanos, en donde se lleva a cabo esta conferencia e intercambiar puntos de vista, me parece a mí que tenemos que establecer algunas preocupaciones. Yo planteo al menos 5 preocupaciones fundamentales y que se derivan precisamente de este proceso y las consecuencias que pueda traer para los trabajadores. La primera de ellas es la permanencia de la Junta de Conciliación y Arbitraje durante todo el proceso que lleve hasta la conclusión de la institución de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que puede tardar 4, 5, 7, 8 años o más tiempo, porque finalmente la definición de los procesos laborales no se da por una determinación de decir un juicio laboral va a durar 4 años. Los procesos actuales pueden desembocar en un escenario en donde nos estemos encontrando que a lo mejor a 2028, 2030, la Junta de Conciliación y Arbitraje tenga los últimos expedientes. ¿Qué vamos a hacer ahí con una institución de esta naturaleza en la que se ha planteado una inadmisión en un proceso en el que puede traer afectaciones graves para los trabajadores que están en ese proceso? ¿Por qué? Porque puede haber reducción de personal, reducción de presupuesto y obviamente una ineficacia en ese ámbito. Un segundo aspecto que me parece importante que tenemos que reflexionar es la creación de un tribunal laboral de conciliación y arbitraje que va a depender precisamente del presupuesto del gobierno de la Ciudad de México. Este tribunal laboral, que será casi un sustituto de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pero que va a depender del Poder Judicial de la Ciudad de México, obviamente requiere de suficientes recursos, requiere de personal capacitado y obviamente con un escenario de infraestructura en el que efectivamente se están respetando los derechos humanos. La forma como está concebida la ley, la iniciativa de ley, es para violentar los derechos humanos desde el inicio, desde cómo se exige incluso la elaboración de la demanda, un escenario en el que desaparece la parte oral y se da solamente en el escenario del desahogo de las pruebas, en donde no se augura un equilibrio, al menos entre el capital y el trabajo. Se ve un desequilibrio total entre lo que es los litigios que se puedan generar en esos espacios, ya sin la obligación del patrón de entregar avisos por escrito del despido, ya con la posibilidad de poder estar imponiendo renuncias voluntarias, ya con la posibilidad de que todos los convenios privados tengan fuerza de ley, y obviamente esta privatización del derecho laboral en un escenario de un tribunal ya de sí nace con una contractura de los derechos humanos. Un tercer aspecto que me parece que tenemos que estar analizando, que es el tema de esta figura de la conciliación, este instituto de conciliación que va a depender del Ejecutivo de la Ciudad de México. Y en este sentido, ¿qué recursos, de qué manera se va a llevar a cabo una conciliación que no sea punitiva? Una conciliación que no acorrale a los trabajadores y que los force a una conciliación a la fuerza y donde solamente se les entregue un 10 o un 15% de lo que le corresponde, si no, te vas a ir al Tribunal Laboral de Conciliación y Arbitraje y a ver cómo te va. Y obviamente los escenarios que se plantean, este tercer aspecto, el que tiene que ver con la conciliación, requiere de suficiente presupuesto. ¿Qué papel va a jugar la Asamblea Legislativa? ¿Qué papel va a jugar esta Comisión de Derechos Humanos, tanto en el escenario de la vigilancia, de que se esté dando suficiente recurso en la Junta de Conciliación y Arbitraje, en el Tribunal Laboral y el Instituto de Conciliación? Un cuarto aspecto que me parece muy importante, ¿qué pasará con la figura de los inspectores? Los inspectores juegan un papel muy importante porque van a ser quienes van a vigilar el cumplimiento de la legislación laboral. Se plantean incluso algunos miles de unidades de medidas de actualización en cuanto a patrones, abogados que no cumplan con la legislación correspondiente. Y obviamente en este escenario los inspectores juegan un papel importante. La Ciudad de México, en este proceso, a pesar de que es procesos de gobiernos de izquierda, finalmente han dotado de pocos recursos al área de inspección.
Curiosamente, por ejemplo, en el ámbito federal ha crecido un 400% el número de inspectores. Había cerca de 400 inspectores en el año de 2006 y a la fecha son más de 1.400 inspectores los que están funcionando en el ámbito federal. Aquí en la Ciudad de México, no sé apenas si se rebasan 30 inspectores. No es posible que pueda darse una composición de esta naturaleza y es fundamental que, derivado de la reforma laboral, haya suficiente presupuesto y una manera de llevar a cabo inspecciones cotidianas y los trabajadores puedan encontrar una alternativa en sus derechos. Un quinto elemento que me parece fundamental es la institución de las sanciones derivadas del inspector de trabajo. El reglamento de sanciones que se tiene es un reglamento ineficaz, no permite que las autoridades laborales puedan llevar a cabo sanciones reales en las cuales los patrones no eludan los derechos de los trabajadores. Me parece a mí que estos 5 elementos son fundamentales e instituciones como la Comisión de Derechos Humanos juegan un papel fundamental para estar emitiendo recomendaciones para que estos procesos puedan llevarse en el mejor de los niveles para el respeto a los derechos humanos. Estos 5 puntos gravitan en otros 3 pilares en los cuales están fuera de la Ciudad de México, fuera del gobierno de la Ciudad de México y que se dan en el entorno del ámbito federal. El primero de ellos es el pilar de los contratos de protección. Otro es un modelo sindical corporativo y finalmente un tercer aspecto es el problema de las empresas outsourcing. Este modelo que se ha creado por la reforma laboral, el objetivo fundamental es mantener bajos salarios, mantener malas condiciones de trabajo, anular la seguridad social. Obviamente el hecho de que haya contratos colectivos de protección aquí en la Ciudad de México, haya un modelo sindical en el que no se permita la participación de los trabajadores y finalmente estas empresas outsourcing, aún a pesar de que se está pretendiendo quitar este escenario del outsourcing total, en la actualidad se viene llevando a cabo. ¿Y esto por qué? Porque no hay ninguna sanción que implemente las empresas, que implemente el gobierno para poder limitar este tipo de escenarios que están conllevando a una explotación grave en perjuicio de los trabajadores. Habría que señalar por último que este modelo en el que está implantado está enfocado y dirigido, hagan de cuenta ustedes, cañones con pólvora que van enfocados a los jóvenes, van enfocados a las mujeres, van enfocados a los hombres y mujeres viejos, y que esos 3 sectores van a ser los más afectados porque los jóvenes van a estar trabajando más, con más bajo salario, las mujeres en una situación vulnerable, igualmente los viejos en seguridad social. Los escenarios que se plantean en este momento, y me parece que son de manera urgente, es que esta Comisión de Derechos Humanos pueda plantear un escenario de difusión de los derechos humanos fundamentales de los trabajadores. No debemos de olvidar de que la esencia de la Constitución ya no son las garantías individuales, son los derechos humanos. Y sobre la base de los derechos humanos tenemos que estar logrando y traspasar que este tipo de contrarreformas laborales que van enfocadas fundamentalmente a afectar seriamente los derechos humanos de los trabajadores, de las trabajadoras, pueda ser el escenario de la difusión de los derechos humanos, de la capacitación, de la exigencia a las autoridades que manejan el presupuesto en cuanto a su diseño y en cuanto a su aplicación, que haya un fortalecimiento de la Junta de Conciliación y Arbitraje en el escenario en el que se encuentra de un proceso de transformación del Tribunal Laboral de Conciliación y Arbitraje, de este Instituto de Conciliación, de la figura de los inspectores de trabajo y sobre todo una mejora en la normatividad en materia de sanciones. Me parece que son escenarios posibles, realistas, más allá de lo que se pueda dar en otros ámbitos. A mí me parece que esta reforma, esta contrarreforma laboral, la más grave, la más perjudicial en contra de los trabajadores en los últimos 100 años, no va a tener éxito, no va a caminar, aun cuando sea aprobada en el ámbito del Congreso de la Unión. Una centena de legisladores
no puede estar violentando y desapareciendo o acabando con los derechos humanos. Los derechos humanos son más allá de eso, y me parece a mí que instancias como esta, organizaciones como esta, trabajadores y demás, en un ámbito de entender de que los derechos humanos no pueden ser retrocedidos de esta manera, y obviamente la obligación de instituciones o la Comisión de Derechos Humanos es estar abriendo caminos para que este tipo de contrarreformas no pasen, y no van a pasar. Muchas gracias.